Hola, hoy vamos a conocer un poco sobre la velocidad de la luz y sobre cómo calculamos la magnitud de la velocidad casi a la perfección. La luz ha sido desde tiempos ancestrales un misterio para el ser humano. Es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Si bien antes se creía que era infinita, ahora sabemos que es finita y recorre el vacío a una velocidad de 299.792.458 metros por segundo. Esta magnitud es aceptada por el Sistema Internacional actualmente. Ahora hablemos un poco sobre cómo se descubrió esta velocidad. Desde la antigüedad, la luz ha sido un tema de discusión durante años. Varias teorías surgieron sobre ellas, pero fueron los griegos los primeros en plasmar sus creencias sobre la velocidad de esta, planteándose que si no era infinita, ¿cuál era su velocidad? Para los primeros intentos tenemos al científico Galileo, quien en 1638 intentó medir la velocidad de la luz. Él dijo que si observamos la percepción del retraso que tiene una lámpara al destaparla, podíamos calcular esa velocidad. Fue hasta 1667 cuando se llevó a cabo el experimento por la Academia del Cimiento de Florencia. Pero no se obtuvieron resultados. No todo fue negativo, ya que una de las propuestas era de que simplemente su velocidad era demasiado rápida. La primera medición cuantitativa de la luz fue realizada por Ole Romer en 1676 y la hizo estudiando el satélite Io de Júpiter con su telescopio. Él observó que la luz tarda aproximadamente 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra, un valor estimado, ya que ahora este dato es de 16 minutos y 40 segundos. Más tarde fue confirmado por Christian Huygens. Posteriormente, en 1728, James Bradley calculó la velocidad de la luz en alrededor de 298.000 km por segundo, algo aceptable con el valor actual. Este mismo efecto fue estudiado por los científicos Friedrich George y Magnus Nyren. Tiempo después, en 1849, se obtuvo la primera medida de la velocidad obtenida por un aparato terrestre. Esta fue la segunda medida acertada y fue realizada por Fizeau, con una velocidad de 313.000 km por segundo. Fizeau tenía relaciones laborales con Léon Foucault y fue él quien profundizó y mejoró su método, cambiando un poco los materiales del experimento. Así, tuvo un valor más estimado y lo publicó en 1862 con una velocidad de 298.000 km por segundo. Siguiendo la cronología, en 1926 el científico Michelson estimó la velocidad de la luz usando la técnica de espejos rotatorios y midiendo el tiempo que la luz se tardaba en viajar entre dos montañas. Calculó la magnitud de esta en 299.796 km por segundo. Luego, los científicos Rosa y Dorsey también aproximaron la velocidad con el método de constantes eléctricas a 299.781 km por segundo. Conforme pasaron los años, las estimaciones y los métodos fueron mejorando, y con ello la magnitud de la velocidad se fue haciendo cada vez más precisa. Algunos métodos destacados se muestran en la siguiente tabla. En los laboratorios, no comenzó a variar mucho la medición de la velocidad respecto a otros laboratorios. El método mejor usado se desarrolló en Suecia mediante la interferometría de microondas, luego por láser. Actualmente el valor aceptado es de 299.792.458 km por segundo para la velocidad de la luz en el vacío. Ahora analizaremos el método que usaron los científicos Fizeau y Foucault. Son dos instrumentos utilizados para medir la velocidad. El primero lo hizo Fizeau en 1898, usando una fuente de luz luminosa y un espejo situada a 8 kilómetros de distancia. La fuente de la luz era interrumpida por una rueda dentada con 720 muescas que se ponía a girar a una velocidad variable. Él ajustaba la velocidad de rotación hasta que la luz era eclipsada por el diente adyacente. Dada la velocidad de rotación de la rueda y el espejo, Fizeau fue capaz de calcular el valor de 313.000 km por segundo para la velocidad. Foucault hizo mejores determinaciones de la velocidad de la luz, sustituyendo la rueda dentada por un espejo como el de la figura. La luz se refleja en el espejo giratorio, formando una imagen de la rendija en el espejo estacionario distante al que se reflejaba. Como el espejo giratorio se ha movido un cierto ángulo en el tiempo que tarda la luz para rebotar y regresar, Foucault encontró la relación del ángulo con la velocidad angular.
Siendo h la distancia de separación entre espejos, la segunda reflexión es 2h sobre c y corresponde al tiempo. Podemos calcular el ángulo en términos de c y así despejar c. Así lo hizo Foucault y le dio el resultado de aproximadamente 298.000 km por segundo. Muchas gracias.